latinoamericanos en la Universidad George Washington, a hablar de este tema, pero en particular de algo que tú has escrito, Roberto, y me da gusto saludarte a esta hora en este espacio. Y lo has escrito y lo vinculo con estas declaraciones de Donald Trump. Las elecciones están amañadas. Lo destacamos porque este tipo de declaraciones, entre muchas más, empiezan a parecerse a las declaraciones que escuchamos de otros candidatos políticos o personas que quieren llegar a la presidencia en otros países. Y que ahí quisiera yo comenzar preguntándote, el caso de Donald Trump como fenómeno podrá ser único o primero en Estados Unidos en mucho tiempo, pero se parece a muchos de la región. Efectivamente, como tú dices, Gabriela, lo que yo pongo en el artículo es en el CNN.com, es las similitudes entre Donald Trump y Hugo Chávez, y sobre todo en sus campañas y en qué se parecen y en qué son distintos. Como tú bien dices, el populismo ha sido muy antiguo en la historia de la humanidad, pero es bastante nuevo en la historia política norteamericana. Y la percepción que yo tengo es que los norteamericanos y los medios de comunicación y los políticos norteamericanos no han sabido enfrentarse a un líder populista. Lo que yo sostengo en ese artículo, a pesar de las similitudes, son dos diferencias que veo entre lo que pasó en un populismo clásico, en este caso de Chávez versus lo de Trump. En primer lugar, que las estructuras políticas de este país no están tan desbaratadas como estuvieron en su momento otras estructuras políticas en otros países. Tan es así que Donald Trump tiene que participar dentro de la estructura política del Partido Republicano para ser candidato, porque sabía que siendo candidato independiente, que sería clásico de un candidato populista, o lo que nosotros llamamos un outsider, que está fuera del sistema, necesitaba entrar al sistema para ser candidato, primero. Segundo, el populismo es efectivo cuando ataca por sorpresa, esto es, cuando los sectores formales de la sociedad en Venezuela o en Ecuador o en otros países, en Bolivia, se dieron cuenta que el candidato outsider populista podría ganar, ya era demasiado tarde. Esta percepción en el caso de Trump se da al inicio de la campaña y sobre todo después de la convención republicana, donde el poder establecido en este país ve como peligro el populismo de Donald Trump, y por eso vimos en las convenciones demócratas, que de acuerdo dicen las encuestas tienen mucho éxito, personajes que en otro momento probablemente no se sentirían tan cómodos para hablar, como el caso que ustedes ya reportaron de Bloomberg en la convención demócrata. Y en ese mismo tenor se estarían, digamos, circunscribiendo las últimas declaraciones sobre esta acusación repetida, reitero, de que las elecciones están amañadas. Es el caso clásico de un político no serio que cuando se siente perdido comienza a dar estas señales. Efectivamente, al ver las encuestas, hasta hace 5 o 7 días, Donald Trump estaba encima de Hillary Clinton en las encuestas. Lo que pasa es que los últimos 7 días han sido muy malos para él. Entonces ve estas encuestas y por supuesto es típico de un candidato populista decir, sí, aquí hay una elección amañada y este es el problema. O sea, incapaz de reconocer sus errores, corregirlos y responder a la ciudadanía que lo que busca es que se pueda hablar de sus problemas y de sus soluciones de una manera un poco más seria. Otra cosa interesante es que dentro de esa convención demócrata en Filadelfia tienes tú a un Michael Bloomberg, empresario independiente, que dice, bueno, yo voto, pero voto por lo que veo que es mejor. No soy republicano ni demócrata, pero es empresario. Y más recientemente, hace unas horas también, Warren Buffett presente. Donald Trump es un empresario y claro que hay otro aspecto interesante de que, bueno, el dinero, la riqueza no está peleada con el populismo, lo dices bien. Sí. Tengamos claro una cosa, esta es una elección también particular no solamente por la presencia de Donald Trump, sino porque ambos candidatos, incluyendo Hillary Clinton, tienen negativos muy altos y la gente no cree en ellos. Entonces, el caso de Bloomberg y otros líderes, en mi opinión, no es que están entusiasmadísimos con la posibilidad de que Hillary Clinton sea la presidenta, sino que comparando a los dos candidatos, dicen, aquí tenemos una candidata que si bien a mí no me agrada, que si bien yo tengo dudas y no confío mucho en ella, no deja de ser una candidata que está capacitada, que es seria, que sabemos cómo va a responder a los distintos problemas, pero este sistema, el sistema económico, el sistema político de los Estados Unidos no puede correr el riesgo de jugarse una carta tan impredecible como lo que se ha vuelto Donald Trump.
Eso es lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos. Para cerrar, Roberto Izurieta, tú bien estabas apuntando a que a río revuelto ganancia de pescadores, aquí hay un descrédito, una molestia después de la recesión y los que quedaron y se sienten poco representados y los que han tenido malas oportunidades de empleo en medio de toda esta globalización y revolución tecnológica también. Este es el sentir del votante. Mi pregunta para ti, no está igual que con el caso de Hugo Chávez, dices, por el tema de las instituciones, pero ¿qué, digamos, peso le das a esa inercia del votante molesto como para pensar en qué tipo de desenlace para la clase política, para los valores estadounidenses, para cerrar? Sin lugar a dudas, la mayor cantidad de los votantes norteamericanos quieren un cambio. Sin lugar a dudas, están cansados del sistema político. Y eso lo vimos en esta elección primaria y tenemos otros indicadores sobre eso. El problema es que Donald Trump se convierte en una carta o una opción de demasiado riesgo para un país que en última instancia la mayoría de ellos todavía quieren estabilidad. No solamente los agentes económicos, sino la mayoría de los ciudadanos. Gustazo verte, Roberto Izurieta, hasta ahora. Gracias, saludos. Un gusto.